Buenos días. Compartiré con ustedes algunas enunciaciones del texto Instituciones Educativas de Lidia Fernández. El texto en cuestión va en la misma línea del que habíamos presentado la semana pasada, su conferencia. Aquí la autora vuelve sobre algunas enunciaciones ya planteadas justamente, en el sentido de que la institución es una formación cultural que expresa cierta cuota de poder social y su objetivo es la regulación del comportamiento humano. Esto significa que uno, al ingresar a las instituciones, pensemos en la familia, pensemos en la institución matrimonio, pensemos en la escuela, ¿sí? Ingresa a una dinámica en donde los roles, los lugares, las cuestiones que se pueden decir y no decir están bien delimitadas, ¿sí? Es así que ella va a plantear de que justamente el proceso del análisis es un proceso de desmonte, ¿sí? De ir de alguna manera descomponiendo esa figura, ¿sí? Y en nuestro caso, acá voy tomando algunos ejemplos o cuestiones que fui marcando, poder pensar que en las instituciones educativas a los sujetos hay que pensarlos como actores institucionales. Por ejemplo, a veces siempre hacemos esta referencia en las clases, que cuando en un marco académico como el nuestro, cuando uno hace referencia a una institución, diría Sandra Nicastro, hay que evitar dar nombres propios, ¿sí? Sea de personas o de instituciones, porque aquí de lo que se trata es del análisis de la trama institucional y cómo estos individuos o cómo estas personas actúan como actores institucionales, ¿sí? En esta idea de los lugares. En este sentido, va a plantear Fernández pensar la institución, como ya dijimos la semana anterior, instituciones que nos preexisten, que están antes que nosotros, implica analizar distintos niveles de internalización de las normas. ¿Por qué? Porque acá la autora diferencia lo que sería la internalización de las normas vía la figura paterna, pensándolo desde la dinámica psicoanalítica, y también diferenciándolo de la internalización de normas de los grupos. Aquí como que habría que poder clarificar o segmentar, digamos, este tipo de internalización de normas, porque ya sabemos que a partir de la lógica psicoanalítica, de nuestra más tierna infancia hasta la fecha, hemos ido internalizando valores, normas, ¿sí? Puntos de vista. Ya sabemos que el niño, la niña, a los 3 años habla por sus padres, ¿sí? Hay un proceso de enajenación psíquica, podríamos decir, y que de alguna manera uno es en tanto y en cuanto ha podido transitar por esos momentos. ¿Por qué es importante esto? Porque esas normas, esas marcas, esas huellas que han sido proferidas, digamos, en nuestra infancia, son permanentemente activadas en la relación con los otros. Esto también lo marcábamos la semana pasada. ¿Cuál es nuestra relación con las figuras de autoridad en una institución educativa? ¿Qué de ello hay de alguna huella o alguna marca en relación a nuestra relación con papá, con mamá, y que de pronto, si no está suficientemente pensada, hablada o puesta sobre la mesa, puede generar algún tipo de obstáculo o turbulencia a la hora de la relación con los otros? De ahí es que la autora va a plantear determinados supuestos para pensar a los sujetos, en el sentido, ustedes ya saben, el ser humano como un ser social, ¿sí? Que este ser humano está atravesado por determinados determinantes, dice Fernández, como son, los determinantes que provienen del propio individuo, ¿sí? De estas marcas, podríamos decir, de la realidad material por la que este sujeto está pasando, y también justamente por los modelos y pautas transferidos, ¿sí? Cuando el movimiento feminista, después de la marea verde del 2015, irrumpe con tanta fuerza, hoy por hoy
un sinnúmero de prácticas, cuestiones, dichos, gestos, chistes malos, son puestos en cuestión. Y está muy bien que así lo sea. De ahí es también que, dirá Fernández, siempre en el juego de la dinámica institucional hay cosas que se explicitan, ¿sí? Y cosas que se encubran, ¿sí? No todo se sabe en la dinámica institucional, ¿sí? Hay un juego, dice ella, de mostrar, ocultar. Pensemos nomás en nuestra facultad. ¿Qué cuestiones se saben? ¿Qué cuestiones no? Este tema de las inscripciones, ¿sí? O sea, que todos los años tenemos el mismo problema. Ustedes se inscriben en el SIU, después eso no coincide con las aulas del Moodle. Nosotros todos los años como cátedra subimos la información al alumnado. Ese problema persiste, ¿sí? Y acá no se trata de buscar los culpables, sino que, en este caso, si entraríamos en un proceso de análisis, poder desmontar, bueno, cómo es la comunicación, cómo es la estructura jerárquica, quién es el que lleva la voz cantante, digamos, en las distintas áreas de la facultad, cómo es el vínculo con las cátedras, ¿sí? O sea que acá hay algo también de lo que la autora nos invita a pensar. Un elemento muy interesante es cuando ella caracteriza los distintos niveles de significación de lo institucional. O sea que serían niveles o ejes de significación que debemos ser posible de hacer emerger, ¿sí? Y ella habla de 3 en particular, que creo que ya lo mencionamos en alguna presentación, como son los ejes de significación fantasmático, político e ideológico. Esto para nosotros es fundamental como cátedra, poder tener una apreciación de que el nivel fantasmático justamente tiene que ver con el mundo interno del sujeto. Volvemos a lo mismo. Cuáles son las marcas, cuáles son las huellas, ¿sí? Diríamos entre nosotros en criollo, bueno, cuáles son nuestros rayes, ¿sí? Que hacen que, bueno, una determinada persona nos caiga bien o nos caiga mal. O entre ustedes, entre los compañeros, vos decís, mirá, fulano, fulana, y vos decís, no, porque yo el otro día, no, si a mí me parece que es copada, ¿sí? Imagínense esto llevándolo al plano de las instituciones, ¿sí? Cuando ingresa una nueva docente, cuando hay alguien que toma licencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que va, transcurriendo, en esos comentarios? Entonces, hay un eje de significación que tiene que ver con el mundo interno del sujeto, ¿sí? El otro eje de significación, el eje político, tiene que ver sobre todo con el lugar de donde se dice la palabra, que es como decir, bueno, ¿quién es el que habla? ¿Sí? Yo podría hacerme el democrático y decir, no, en una institución toda voz o toda palabra tiene su consistencia, su importancia. Pues no. Una cosa es que hable la vicedirectora, otra cosa es que hable la docente recién ingresada, otra cosa es que hable el portero, la cocinera. O sea, en todos, o en esas palabras, o en esos dichos, están investidos, por un orden que tiene que ver justamente con lo simbólico, con las representaciones, con las imágenes, ¿sí? Entonces, el orden de la significación de lo político tiene que ver justamente, el lugar de poder, el lugar de significación, de quién es el que habla y qué es lo que dice. Y finalmente, el nivel de significación de lo ideológico tiene que ver con la lucha de posiciones que se establecen en los grupos. Ustedes ya saben que en cualquier institución se van constituyendo grupos pequeños de interés, de coincidencia. En los días institucionales estos grupos a veces emergen, en cuanto a la coincidencia o no en relación a un tema. Aparece también, cuando hay medidas de fuerza y demás, quién se adhiere, quién no, y cómo eso provoca en todos, significaciones de distinto orden, ¿sí? Otro de los elementos, ya para ir cerrando esta primera entrada, es cuando la autora habla de el enfoque institucional. Ella cuando plantea que el análisis institucional lo podemos pensar como un enfoque, justamente en esta idea de que un enfoque institucional es una mirada de desmonte, ¿sí?
de justamente las explicaciones que el mundo de las instituciones se han dado para, bueno, preservar un determinado orden. Si las instituciones han persistido es porque han repetido prácticas, porque han de alguna manera avanzado en ciertas cuestiones en cuanto a lo que se podía hacer o no hacer, y el sujeto ha entrado en ese juego. O ha adherido, o se ha mandado a guardar, ¿sí? O se ha hecho el tonto, para no decir otra expresión, ¿sí? Y justamente el papel del análisis es poder ir develando este orden, ¿sí? Es poder ir desmontando justamente estos niveles de significación. Cuando el autor habla de las prácticas institucionales, ella va a decir que en cualquier práctica institucional siempre hay algo que se oculta, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿no? Porque hasta la institución más democrática, bueno, no todo se dice, no todo se comparte. En todo caso, puede haber una circulación de la información con cierto grupo, con otro no, ¿sí? Y en este sentido, cuando hay algo que se oculta, siempre hay un grupo que se beneficia de ello, ¿sí? Y justamente este ocultamiento, va a decir Fernández, ¿qué provoca? Provoca enajenación, provoca diferencias, ¿sí? Y justamente el grupo que se beneficia de este ocultamiento, ¿sí? No vamos a dar nombres, pero podemos decir, bueno, a ver, el que dirige la institución es el equipo directivo. El equipo directivo te larga alguna prenda y otra no, ¿sí? Podemos decir justamente que el grupo que se beneficia con este ocultamiento, bueno, va a tratar de, bueno, mantener y sostener, digamos, una barrera que haga que esa información, bueno, se defienda en términos de intereses particulares, ¿sí? Fíjense que con esto no estamos haciendo una valoración positiva o negativa de ello. Lo que estamos diciendo es que es una característica propia de la institución. Y por supuesto, va a decir Fernández, la liberación del conocimiento es un componente liberador, subjetivo, o sea, poder participar, intervenir, decir nuestra palabra sin ningún tapujo, hace que esto vaya en un movimiento justamente de transformación, ¿sí? Y de modificación de la dinámica institucional. Aquí justamente está esta dinámica, digamos, valga la redundancia, dialéctica, que es entre lo instituido y lo instituyente. Ya sabemos, ustedes por otros campos ya lo habrán estudiado, en alguna didáctica, en alguna práctica, una cosa es lo instituido, o sea, lo que está, ¿sí? Vos llegaste a la institución y el juego ya está tirado sobre la mesa, y lo instituyente, será ese movimiento de transformación y modificación de lo instituido. Finalmente, ese movimiento instituyente en algún momento será hegemónico, ¿sí? Y provocará inevitablemente futuros movimientos instituyentes de transformación y cambio. O sea que permanentemente la institución está en movimiento, hay una dinámica que tenemos que ir conociendo y este sería uno de los aportes para la formación docente, ¿sí? Ustedes están estudiando una carrera, una disciplina. Acá el aporte sería, bueno, cómo poder intervenir en una trama institucional que tiene estas aristas. Buenos días.